Muy buenos días. Vamos a comenzar nosotros con el sol de frente, una mañana realmente hermosa. Arrancamos una mañana nublada para irnos a la ciudad serrana de Balcarce. Estuvimos allí con la gente amiga del INTA, una invitación que nos realizaba Jorge Barreto, quien es el encargado de comunicaciones. Tenemos notas para compartir del INTA y a su vez a la vuelta parábamos en Advanta. Estábamos con el amigo Cristian García con el Pampa para hablar sobre girasol. Vamos a estar hablando también de la liquidación de diferentes animales, qué pasa con la ganadería en nuestro país. Hay nuevos terneros, hay liquidación de vientres, se están renovando. Vamos a hablar también de esto, vamos a estar hablando del problema de los fertilizantes, qué es lo que pasa con una merma posible de fertilizantes. Hay un número realmente fijado muy alto. Desde marzo, donde el gobierno pone limitaciones a las importaciones, se genera este problema durante todo este 2022. Vamos a comenzar con diferentes temas, pero primero, ciudad serrana de Balcarce, en el INTA, hablábamos en la primera nota sobre cebada. Ariel, bueno, el productor se inclinó por la cebada, no solamente aquí en el sudeste, sino en el país. Hubo un crecimiento de área de cebada y se está comenzando. Todavía hay mucho para investigar en lo que tenga que ver buscar un cultivo sano. Para buscar un cultivo sano hay que pensar que nos podemos encontrar con enfermedades. Exactamente, buen día. Sí, el cultivo de cebada ha crecido en los últimos años. La realidad del cultivo es que es un cultivo donde se siembran muy pocas variedades, muchas de ellas son susceptibles a enfermedades, a las principales enfermedades que lo afectan, destacándose principalmente mancha en red, que afecta a toda la zona de siembra del cultivo, y después algunas enfermedades que son más localizadas de acuerdo a las regiones de producción. Por ahí escaldadura es más típica de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, mancha borrosa, que es más, como requiere temperaturas un poco más cálidas o aparece más tarde acá en el sur, o es más típica de la zona más norte, digamos, de producción. Y después la que está siempre al acecho es ramularia, que es una enfermedad de aparición esporádica, que tiene otro patrón epidemiológico distinto al resto de las manchas que afectan al cultivo. Y bueno, el productor está siempre, digamos, atento a esa enfermedad. La mayoría accede al cultivo por contratos con malterías que les otorgan la semilla, los productos a utilizar y demás. Ya, en general les entregan semilla curada, con cura semillas, que es la base también de lo que es el manejo sanitario del cultivo de cebada. Hoy día hay productos muy buenos. Nosotros tenemos una red de estrategias de protección en cebada cervecera que realizamos, bueno, yo que soy de Facultad de Ciencias Agrarias y el resto de las experimentales de INTA, donde probamos, digamos, distintos productos y la mayoría tienen muy buen comportamiento en las etapas iniciales, logrando reducir la incidencia en etapas tempranas. Y después, en cuanto a costos que me preguntabas, básicamente lo sanitario, nosotros hemos hecho también en el marco de esta red algunos aspectos de costo-beneficio, cuánto nos aporta, digamos, la utilización de las estrategias químicas, y en general da un margen positivo, digamos, hay una reducción en la incidencia de enfermedades que se traduce en mayor producción, que paga los costos de la aplicación de la mayoría de los productos. El consejo de hoy es continuar con el monitoreo intensivo por la aparición, si bien los curasemillas, como decía anteriormente, ejercen un buen control inicial, digamos, de las enfermedades, continuar con los monitoreos, particularmente en el sudeste bonaerense han venido muy buenas precipitaciones en los últimos días, que favorecen obviamente el desarrollo de la mayoría de las enfermedades causadas por los hongos. Y eso hace que el monitoreo hoy sea clave para entrar ya en estadios de macollaje, inicios de encañazón, con la decisión de una primera posible aplicación de fungicidas foliares para reducir, digamos, la tasa de multiplicación de las enfermedades. En el primer informe vamos a estar hablando sobre qué pasa con la reposición de vientres, con los terneros. ¿Es el momento de reponer vientres? En el informe lo vamos a hablar. El repunte en el valor de los terneros impulsa la reposición de vientres.
A partir del aumento de los precios de los animales para invernada, es esperable que también comiencen a revalorizarse las hembras. La mejora en la reposición de precios entre hacienda liviana y vientres en las últimas semanas impulsó la reposición de vientres de acuerdo al mercado rosario ganadero, Rosgan. Con la venta de poco más de 2 terneros, es posible reponer una vaquillona preñada cuando 2 meses atrás esta relación se acercaba a los 2,5 puntos, explicaron desde la entidad. Esta recuperación también representa una señal positiva para el valor de los vientres. A partir de esta mejora y luego de los máximos alcanzados en los últimos 2 meses, se empieza a percibir un escenario más favorable para la reposición. La falta de agua pegó de lleno en la disponibilidad forrajera de los campos, situación que aceleró la salida de hacienda y obligará a los productores a ajustar las pasturas de manejo. En este contexto, se empieza a definir la producción de terneros para el próximo año. Si bien el factor climático sigue siendo determinante al momento de definir la estrategia de carga en muchas zonas, la paulatina salida del invierno y la transición hacia la primavera renuevan las expectativas de los productores, señalaron. El clima no solo definirá cómo será el nuevo manejo en el lote, sino también la tendencia de precios. Por el momento, el actual escenario de Niña, si bien se encuentra debilitado, continúa vigente. De consolidarse estas perspectivas, los valores de la hacienda, tanto cría como invernada, podrían tonificarse nuevamente como activos de refugio, favoreciendo un escenario de mayor retención a la espera de un cambio de ciclo. Un aspecto clave a tener en cuenta es que la zafra de este año marcó un aumento en la oferta. La fuerte salida de terneros y terneras de los campos, que se registró durante los meses de abril y mayo, producto de una conjunción de falta de lluvias y bajas temperaturas, ha generado una fuerte presión de oferta deprimiendo rápidamente los valores, recordó el Rosgan. Y si hablamos de ganadería, en el INTA tenemos que hablar con Germán Cantón, donde hablábamos sobre enfermedades del rodeo. En esta época justamente está en plena aparición en los rodeos de cría, de acuerdo a cómo son más o menos manejados los servicios en esta región. Entonces lo que hay que planificar, sobre todo en los terneros de esta edad, en las primeras semanas de vida, el principal problema sanitario generalmente asociado a eso son las diarreas neonatales, que suelen darse con mayor incidencia, sobre todo si la aparición es muy intensiva, con una carga instantánea alta. Entonces, en ese tipo de planteo, normalmente lo que hay que estar muy atento a detectar los animales tempranamente afectados para hacer un tratamiento, para tratar de que se recuperen de manera apropiada, si es que no se planificó previamente una vacunación previa en el preparto, que es algo que normalmente se hace, pero hay que hacerlo justamente en el preparto para que la madre en las primeras horas de vida le pase por calostro protección y los terneros estén menos afectados. Si ya están por parir y no se hizo esa vacunación o están con una carga muy alta, básicamente es la recorrida diaria para tratar de detectarlos tempranamente y evaluar también cómo es el manejo, tratar de que no sea tan intensivo, evitar que sean rotaciones diarias o cada varios días los animales en parcelas, hacerlo lo más extensivo posible para evitar el contacto directo entre los animales y para evitar también los factores de estrés que puede llevar a eso y que algún factor haga que los animales no calostren como debieran calostrar. Sí, en una época que empezamos donde los pastos empiezan a acompañar quizás, ¿no? Sí, también eso es importante para prever lo que se viene, que es el servicio, ver la condición corporal que tienen las madres, ver cómo van a llegar en los próximos meses, si van a recuperar condición corporal. El invierno fue complicado en general, entonces muchas veces en esta época lo que se ve en los rodeos es que la condición corporal no fue muy buena. Entonces empezar a planificar cómo va a ser los próximos meses para que los animales lleguen a una buena condición corporal para el próximo servicio, ya sea por algún tipo de suplementación o algo, más allá de la revisación de los animales, revisación de los toros para la detección de enfermedades de transmisión sexual, la condición corporal de los toros también, porque básicamente en definitiva ya fines de septiembre, octubre, en muchos rodeos ya se está empezando a pensar en comenzar el servicio. Pero si la condición corporal no llega a recuperarse después de un invierno complicado, va a ser difícil que los animales se preñen en ese primer mes de servicio. Sí, se piensa siempre en el ternero a pie, se piensa en la madre, pero también hay que pensar en los toros, ¿no? Cómo se van preparando y se van testeando y revisando los mismos. Sí, no llegar a último momento con la revisación de los toros, porque eso lleva su tiempo, el análisis, hay que hacer por lo menos 2 muestreos de los animales para la detección de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, arrancar con tiempo, ya estamos bastante ajustados,
pero arrancar lo antes posible, cosa de que si hay que detectar un animal y se detecta positivo, eliminarlo, darnos tiempo para volver a adquirir un nuevo toro, o si se plantea hacer algún tratamiento con esos animales, darnos tiempo para que, llegado el momento de comenzar el servicio, estén de manera apropiada. Corte comercial y compartimos la última nota realizada en el INTA y de allí salimos, pasamos por Advanta y estamos con el amigo Cristian García. ¿Querés sembrar cereales de invierno y olvidarte de los hongos? Usa Rancona Trio, el fungicida triple mezcla que protege tus semillas, aporta máxima eficacia en el control de enfermedades y evita la generación de resistencias. Rancona Trio es de UPL. Sumitomo Chemical, construyendo el futuro del agro. Hotel Facón Grande, Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198, Mar del Plata. Hoteles con tradición de campo. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Este invierno dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en la nueva página www.carneargentina.org.ar. Esta campaña de maíz, elegí crecer junto a una gran compañía, porque contás con un portfolio de alta performance en maíz y la Redin para asesorarte antes, durante y después de la campaña. Asegura tu campo en La Segunda y protege tus cultivos, maquinarias y animales durante todo el año. Somos la compañía número 1 en seguros del agro con más de 5 millones de hectáreas aseguradas. Consulta hoy con tu productor asesor de seguros por un plan a tu medida. Encontrá todas nuestras agencias en lasegunda.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Entrá a www.agendaagraria.com.ar y volvé a ver el último programa. Además, las últimas noticias referidas al sector agropecuario. Recordá, www.agendaagraria.com.ar. Seguimos aprovechando esta mañana de sol y estamos entrevistando a Marina Montoya. Qué gusto encontrarte una vez más con el sol de frente para que me contes un poco sobre enfermedades emergentes que vienen del ciclo pasado, o digamos mosaicos estriados de trigo. Pensamos en esto y pensamos en el INTA en diferentes alternativas que le da el productor y que hay que aprovecharlas. Efectivamente, el año pasado tuvimos un resurgimiento de una enfermedad en el trigo, que es el mosaico estriado del trigo, que es causado por un virus y que, si bien ya había estado presente, está instalado en toda la región triguera de la Argentina, la campaña pasada volvió a aparecer en algunos niveles que llamó la atención. Nosotros en el sudeste tuvimos entre el 2008 y el 2010 aproximadamente ataques más severos, que fueron mucho más notorios. Desde el INTA Balcarce, la unidad integrada, trabajamos mucho para atender esa demanda en ese momento. Después bajó la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad, no porque haya desaparecido, sino porque no se han dado las condiciones para que ocurran de manera tan notoria. Y el año pasado volvió a aparecer. En otros años previos también en la zona núcleo también ha aparecido, pero el año pasado ha sido notorio. Entonces, a partir de ese momento nos contactamos con el IPAVE, que es el Instituto de Patología Vegetal del INTA, que está en Córdoba, que es el centro casi de referencia para todo lo que es virosis vegetales, y allí ya estaban recibiendo muestras de toda la zona norte, y nos pusimos de acuerdo para redireccionar muestras que tuvieran sospechas de ser virosis aquí en la zona sudeste. Además, otros productores directamente mandaban allá, pero nosotros nos encargamos de recopilar todas esas muestras y las enviamos para confirmar ese diagnóstico. En muchos casos se trataba de muestras que eran ingresadas al laboratorio de diagnóstico de acá, del INTA Balcarce, con sospechas de ser otra cosa, que finalmente
era, por ejemplo, una bacteriosis o era algún inicio de mancha, porque algunas veces los síntomas pueden confundirse. Por eso es tan importante recurrir siempre al laboratorio o a un experto, ya sea privado o público como el nuestro, para poder tener certeza de cuál es el problema y de esa manera manejarlo de la manera que corresponda. En el caso de una virosis, no hay ninguna medida que se pueda tomar. En el caso de esta virosis o de la mayoría, no se puede tomar ninguna medida durante la campaña. Todo lo que se puede hacer es de ahí en adelante. Entonces, una de las primeras cosas que sí se puede hacer en la campaña, cuando la planta está en el campo, es tener el diagnóstico de si está. Entonces, a partir de ese momento, una de las recomendaciones de manejo a futuro es, por ejemplo, no utilizar de nuevo semilla que proviene de un lote que ha estado confirmado. Porque si bien el porcentaje de transmisión por semillas es bajo, sí es una forma muy eficiente de llevar la enfermedad a nuevos lotes. Entonces, esa es una de las principales formas del manejo. La otra, hay dos medidas más principales que se suelen recomendar para esta virosis, que son eliminar todos los puentes verdes. Los puentes verdes son las plantas o especies donde puede alojarse el virus y el ácaro que la transmite entre una campaña y la otra. ¿Cuáles pueden ser esas especies? El propio trigo guacho, que le llaman, o varias, hay muchas gramíneas que también pueden ser hospedantes. El principal o el más preferido por este ácaro que lleva el virus es el trigo, pero también puede sobrevivir en otras especies, y son unas cuantas. Por eso es importante que entre una campaña de trigo y la siguiente se mantenga libre de esos posibles hospedantes. Esa es una de las principales, eliminar los puentes verdes es una de las principales medidas. Y la tercera es tratar de elegir cultivares que tengan menor susceptibilidad a esta virosis. Hay datos que ha recopilado el INTA, por ejemplo, en las redes de evaluación de cultivares, que cuando la enfermedad se presenta se hacen las evaluaciones y determinaciones por diagnóstico en laboratorio, y se pueden ver los distintos niveles de enfermedad que han tenido en los distintos cultivares, y esa es información que está disponible en los sitios de INTA Marco Juárez, sobre todo, pero si uno lo busca en internet, fácilmente se puede encontrar. Entonces, los tres pilares de manejo de esta enfermedad son la eliminación de los puentes verdes, el no uso de una semilla que provenga de lotes afectados o sospechados, y la elección de un buen material digamos, para el futuro. ¿Qué pasa con la necesidad de fertilizantes? Decíamos cuando comenzábamos el programa de que desde marzo que el gobierno pone estas restricciones a las importaciones y genera esta incertidumbre. Alertan que al campo le podría quedar sin cubrir un 57% de sus necesidades de fertilizantes. Un 57% de las necesidades de importación de fertilizantes que tiene el sector agropecuario argentino podrían quedar sin cumplirse hacia fin de año por un tope al que estaría por llegarse en el mes actual. Según un documento realizado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, este número surge de un escenario de base, es decir, cantidades promedio 2020-2021 y precios promedio de enero a junio de este año. Su principal causa sería la restricción a las importaciones dispuestas por el Banco Central. Vale recordar que además del contexto internacional con una alta volatilidad en los mercados, la Argentina se encuentra ante una escasez de divisas que llevó al Banco Central a fijar en marzo pasado cupos al acceso al mercado de cambios para importaciones con este parámetro. En 2022 se podría importar por un monto equivalente al menor del valor de las importaciones FOB de 2021 más un 5% o de las importaciones del año 2020 más un 70% prorrateado por mes, con la posibilidad de adelantarse hasta un 20% del cupo anual, que se estima en 1.889 millones de dólares. No se tradujo en un limitante real debido a la fuerte estacionalidad que presentan las importaciones de fertilizantes para el sistema productivo de la Argentina. Se puede ver que los mayores volúmenes se esperan en años normales entre junio y noviembre. Dada la importancia de los fertilizantes importados en el consumo total de la Argentina, las necesidades de importación crecieron significativamente. Tomando cantidades promedio de los años 2020 y 2021 y considerando los precios observados hasta junio del 2022, se proyectan importaciones para el resto de los meses del año por encima de los máximos históricos. En detalle, en el último año los precios de los fertilizantes exhibieron un marcado incremento, incluso en relación con el precio de los granos. Para el caso del maíz, en julio se necesitaba en la Argentina entre un 30 y un 39% más de grano para comprar la misma cantidad de fertilizantes que el año pasado, lo que impacta negativamente sobre la decisión del productor. Para la entidad,
es evidente que las restricciones a las importaciones de insumos claves para el sector agroindustrial podrían convertirse en una gran limitante para la producción, pudiendo incluso ocasionar mayores restricciones futuras de divisas en caso de que la producción se vea reducida por una menor fertilización. Habíamos dicho que salíamos de Balcarce y pasábamos a visitar a la gente amiga de Advanta. Allí vamos a encontrar al Pampa, a Cristian García. Y el tema para hablar es girasol, diferentes materiales que está presentando la empresa. Estamos en la experimental de Balcarce. Acá principalmente tenemos todo el programa de girasol, ¿sí? Tenemos al breeder, el área de patología, el área de trade integration, con lo cual estamos en la cocina del girasol de Advanta, ¿sí? Estamos acá en la 226, ahí sobre la ruta. Así que bueno, un poco para hablar de lo que me comentabas recién, lanzamos este año todo un portfolio nuevo de productos y bueno, la realidad es que el contexto internacional hizo que el cultivo de girasol sea uno de los principales, digamos, uno de los márgenes más interesantes en el cultivo de gruesa, con lo cual la intención de siembra de los productores tanto en el norte como en el sur del país se incrementó, ¿no? Hoy estamos hablando de superar los 2 millones de hectáreas del cultivo, y eso está limitado principalmente por la disponibilidad de bolsa, ¿no? que entre todos los semilleros se abastece para cumplir esa superficie, ¿sí? Que si bien es un crecimiento importante versus el año pasado, la intención de siembra es aún mayor, ¿sí? Que esas 2 millones 100 hectáreas del cultivo. Este año estamos lanzando, a ver, si miramos un poquito cómo fue el lanzamiento de los productos de Advanta que conforman el portfolio de este año. Empezamos el año pasado con ADB 5407CL y 5505CL, y este año lanzamos 2 materiales nuevos, ADB 5310CL y 5250. Y ahí lo que hacemos es tener un portfolio renovado, ¿sí? De los productos de Advanta. Discontinuamos F202, 5304, que eran productos un poco más, que ya tenían muchos años en el mercado, y lanzamos esto con características distintas, principalmente un comportamiento sanitario destacado, producción de materia grasa y rendimiento, ¿sí? Dentro de los 4 híbridos encontramos diferentes posicionamientos, ¿sí? Yendo desde 5505, que lo posicionamos tanto en el norte del país como en el sur, que es un híbrido que se adapta a todas las regiones, un híbrido de ciclo largo. Pasamos por 5407CL, que es un material que ya nos aporta potencial de rendimiento para el sur principalmente, y un contenido de materia grasa que ya supera el 52, el 53%, que para nosotros versus lo que teníamos y versus el portfolio anterior es altamente superior. Luego 5310, que es lanzamiento de este año, es un híbrido CL, donde la sanidad es lo que lo hace fuerte el material, aunque también complementa con su contenido de materia grasa, que estamos hablando también de 52-53%, y un potencial de rinde muy bueno. Y por último, 5250, ADB 5250, es un híbrido convencional de ciclo intermedio corto, adaptado para el sur, donde expresa su mayor potencial de rinde, es el material de mayor potencial y de mayor porcentaje de materia grasa. Ya hablamos de niveles de 55, 56, 57%. ¿Cómo trabajan ante estrés? Mirá, dentro del cultivo de girasol, ¿no? Es uno de los cultivos que mejor se comporta ante situaciones de estrés. Estos años encontramos la variación en el ciclo, ¿no? Advanta lo que tiene en el portfolio tenemos tanto ciclos intermedios cortos como ciclos largos, con lo cual podemos, como estrategia, tener distintas opciones, ¿no? A la hora de elegir el material, ¿sí? Estos materiales, ¿qué me decís? Muy esperados por el productor en un año donde se generó expectativas, y es interesante la visión de la empresa. Sí, la realidad es que la empresa está abocada a llegar al productor, ¿sí? Tenemos un equipo que está orientado a eso, tanto desde la red de distribución como desde Advanta, ¿sí? Tenemos un equipo de ATC, que son asesores técnicos comerciales, que se encargan de llevar esos productos a los productores para que lo prueben, para que lo tengan en el campo, para que tengan su experiencia y luego puedan, digamos, al año siguiente probar los materiales, ¿no? El año pasado se hicieron en el sudeste y sudoeste de Buenos Aires casi 80 ensayos con estos materiales nuevos, y la verdad que
el productor se llevó una muy buena impresión y muy buenos resultados, muy buenos datos, ¿no? Entra a www.agendaagraria.com.ar y volvé a ver el último programa. Además, las últimas noticias referidas al sector agro. ¿Querés sembrar cereales de invierno y olvidarte de los hongos? Usa Rancona Trio, el fungicida triple mezcla que protege tus semillas, aporta máxima eficacia en el control de enfermedades y evita la generación de resistencias. Rancona Trio es de UPL. Sumitomo Chemical, construyendo el futuro del agro. Hotel Facón Grande, Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198, Mar del Plata. Hoteles con tradición de campo. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Este invierno dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en la nueva página www.carneargentina.org.ar. Esta campaña de maíz, elegí crecer junto a una gran compañía, porque contás con un portfolio de alta performance en maíz y la Redin para asesorarte antes, durante y después de la campaña. Asegura tu campo en la segunda y protege tus cultivos, maquinarias y animales durante todo el año. Somos la compañía número 1 en seguros del agro con más de 5 millones de hectáreas aseguradas. Consulta hoy con tu productor asesor de seguros por un plan a tu medida. Encontrá todas nuestras agencias en lasegunda.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Noticias destacadas de la semana. El estado del trigo alcanza un 35% de regular a malo, mientras que el maíz tardío gana superficie para la próxima campaña. En la zona núcleo, la falta de lluvias logró que determinados lotes del cultivo de invierno muestren signos de estrés hídrico. Bailo adelantó que simplificarán el régimen para la liquidación de exportaciones de soja. La simplificación de los trámites para que los productores cerealeros accedan al nuevo régimen de liquidación de soja es una de las medidas en las que está trabajando el Banco Central y que se llevará a la reunión prevista para los próximos días. El precio de los alimentos baja por cuarto mes consecutivo y marca mínimos desde enero, según la FAO. El índice se situó en julio en un promedio de 140.9 puntos, lo que supone un descenso de 8,6% respecto de junio, disminuyendo así por cuarto mes consecutivo hasta su nivel más bajo desde el pasado mes de enero, aunque un 13,1% por encima de la lectura de julio de 2021. Esperemos que el trigo realmente llegue sanitariamente bien al término de su ciclo aquí en el sudeste, allá por diciembre, y tengamos una muy buena campaña. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días.